Está preso fundamentalmente porque en esta ola neoliberal la manera de dar golpes es a través de la justicia. Lo que antes directamente hacían militares, ahora se puede, utilizando los medios de comunicación y la justicia, hacer exactamente lo mismo. Y de esta forma condenaron a Lula. De esta forma tienen aquí en la Argentina casi 30 presos políticos y quieren todavía poner más presos en los próximos meses. A esto juegan y lo hacen decididamente porque tienen necesidades de implantar un régimen que desde lo político les permita ir a lo económico para quedarse con todo, y en eso están, en la Argentina, en Brasil y en cualesquiera de los países asolados por el neoliberalismo en nuestra América Latina. ¿Qué pasó con el riesgo país? ¿Qué pasó con el dólar? Y ya hay números de la inflación de marzo. Todas las respuestas las tiene Julia Estrada. Así es, Luli y Víctor Hugo. Vamos a arrancar con el tipo de cambio, que tuvo una leve baja el día de hoy. Nos dio un leve respiro a 44.83, cerró el día de hoy, pero se están desplomando los bonos argentinos. Y ahora vamos a los datos que efectivamente muestran eso, porque el riesgo país volvió a subir. Tiene un 8 adelante, veníamos con un 700 y pico, iba escalando desde ya, pero había llegado a 800 puntos cerca del mes de diciembre del año pasado. Ahora está en 809 puntos y tiene que ver con la brecha de tasas, repito, entre lo que paga Estados Unidos y lo que paga la Argentina, lo cual muestra el mayor riesgo de repago de la deuda que tenemos todos los argentinos y las argentinas por la falta de sustentabilidad del modelo macroeconómico. Y los bonos argentinos ya están rindiendo 16% en dólares, un 16% anual en dólares. Es un rendimiento verdaderamente elevado, y un país que tiene problemas de financiamiento externo, que solamente lo financia el Fondo Monetario Internacional, que tiene que repagar una deuda mayormente en dólares, y que esa deuda que está repagando cada vez es más costosa porque está rindiendo intereses muy elevados. Verdaderamente es un país cuya probabilidad de pago es cada vez más difícil, dicho por el propio Fondo Monetario Internacional. Deben considerar seguramente también la deuda de las provincias, es decir, toda la Argentina está muy endeudada. Ahora se ha conocido un poco más de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. El 80% de la deuda tomada en dólares, son unas cuantas las provincias que tienen deudas en dólares. ¿De dónde van a sacar dólares? ¿Provincia de Buenos Aires o cualquier otra provincia para pagar? ¿Cómo no va a estar en riesgo el país, Julia? Sí, Víctor Hugo, las provincias en dólares, las empresas se han endeudado en dólares. El dato que dábamos la semana pasada sobre la crisis de las grandes empresas no solo es por la caída en el mercado local, sino porque han tomado deuda en dólares las empresas y ahora están pasando por una situación muy difícil. Yo quiero recordarles que en 1982, cuando Cavallo decidió estatizar la deuda externa, en este caso también de las empresas, era porque durante la última dictadura cívico-militar las empresas se endeudaron en dólares. Es un procedimiento que en Argentina ya pasó años anteriores. Es así, cuando las empresas se endeudan en dólares, dejan pasar el tiempo, el país cae en desgracia y las empresas dicen que para seguir funcionando necesitan que el Estado se haga cargo de esa deuda, porque si no tienen que echar a más gente y el desastre se hace insoportable. Esta es la maniobra, esto es lo que han hecho en todas las ocasiones. ¿Cómo te vas a endeudar en dólares? ¿Cómo vas a ser seriamente un deudor en dólares cuando sabías que el dólar iba a saltar de 9 pesos, quién sabe hasta dónde, y ha llegado ya a 45? Es una vergüenza también el comportamiento de los empresarios. Y luego son los primeros en dictar moral. Pienso en Héctor Méndez, cuando el otro día le preguntaron entre Macri y Cristina Fernández a quién votaría con la empresa fundida como la tiene y enojado como está con Macri. Y dijo que votaría a Macri. Se hacen los que tienen grandes principios y le pasan por encima apenas llega la ocasión. Estas deudas privadas son una vergüenza y van a ser seguramente parte de la desgracia del futuro, no sé si inmediato, de la Argentina, Julia. Así es, Víctor Hugo, no sería irreal pensar en un salvataje, como de hecho ya ocurrió en la historia, y también pensar en el eventual salvataje al Banco Central de la República Argentina por esta bola del LELIQ que no para de crecer y que posiblemente se monetice, como dicen algunos, con una gran devaluación, o que directamente se pase a ser deuda del Tesoro, como pasó de las LEBAC a las LETES. Eso ya pasó solamente el año pasado, hay que remitirse a ese momento. Vamos al tercer dato, que claramente es
lo que el día de hoy ha generado gran parte de las conversaciones en relación a la economía. 4% es la inflación de la UMED, la Universidad Metropolitana de los Trabajadores, que tiene la unión de la CGT y la CTA en la medición de este indicador. No sabemos todavía la inflación del INDEC, estamos a 8 de abril, esa inflación va a salir la semana que viene, pero ya tenemos al menos 2 datos y varias consultoras que están diciendo 4% en el mes de marzo. Pero siempre se trata de un promedio. Tenés alimentos, seguramente, cuál ha sido la suba. Lo tenemos, es el próximo paso de Julia. Un poco ansioso estuve, me adelanté a los acontecimientos porque lo que quiero significar, Julia, es que hablamos de un 4% haciendo un paneo por todos los aumentos que se han producido. Pero hay algunos temas mucho más importantes que otros, que son los que verdaderamente provocan alarma, y es el de los alimentos, ¿no? Así es, Víctor Hugo, si nos acompañan, vamos a ver aquí en nuestra hermosa y gigante pantalla algunos de los datos que publicó la UMED precisamente el día de hoy y que amplían la información del 4% de inflación mensual en el mes de marzo. El primer trimestre, atención, porque aquí venimos hablando de un 10% trimestral. Quedó viejo el 10% trimestral, estamos en 11,1% según la UMED, esto que tranquilamente puede ser una meta anual. No sé si recuerdan, en el 2018 la meta anual era de 10%, en el 2017. Hacia fin de 2017, en aquel entonces intervino Marcos Peña y dijo la meta no puede ser de 10, tiene que ser de 11. Con lo cual la meta de 15% fue para 2018. Y estamos hablando solamente de 11,1% para el primer trimestre de 2019. Son 2 dígitos que solamente se logran en 3 meses. ¿Y sabés quién le da el aval a ese número? El Fondo Monetario Internacional, que a la nueva previsión que hizo de la inflación para este año está tomando nota seguramente de lo mismo que la UMED. Bueno, es sorpresivo que el Fondo Monetario Internacional haya corregido tampoco su nivel de inflación. ¿Por qué? Porque dijo 20% que iba a ser el nivel de inflación para 2019 y corrigió a 30%. Y lo más paradójico es que el FMI corrigió a 30% la misma semana en donde el REM, el Relevamiento de Expectativa de Mercado, corrigió a 36%. Y ahora 39. 39.6 es el vaticinio del Fondo Monetario Internacional para el 2019. Lo van corrigiendo a cada rato. Pensar que cada uno de ellos se sentirá el gran economista, diría Marcos Peña, jugadores de la Champions League, grandes equipos internacionales. Y uno llega a la conclusión de que no solamente son un poco bandoleros, o mucho, sino que tampoco conocen demasiado, porque tanto no la pueden pifiar, y lo hacen cotidianamente, Julia. Bien, Víctor Hugo, vamos con la inflación de los alimentos, que es lo que claramente está preocupando. 5,2% es el aumento en el mes de marzo. Nosotros aquí hemos informado el 1 de abril, recuerdo muy bien, fue exactamente el lunes de la semana pasada, que a una consultora ya le estaba dando 5% en el mes de marzo, a nosotros del CEPA nos daba 5%, ahora a la UMED le está dando 5,2%. Es un aumento fenomenal de los alimentos, con precedentes, con enero y con febrero también con aumentos de los alimentos. Vamos a estar hablando, si tenemos tiempo en este programa, de precios cuidados. Y vamos a estar hablando de por qué no funciona el programa y qué es lo que en algún punto quieren inventar, qué es lo que quieren hacer en esta etapa en donde no queda claro qué estrategia tienen para contener la inflación y vuelven a hablar de precios cuidados de una manera casi desesperada. Vamos a seguir con más datos que publicó la UMED el día de hoy. Ya tenemos el 4% en marzo, el 5,2% en alimentos. Publica una caída del 15,8% de poder adquisitivo, solamente el sector registrado. Atención, acá no está contemplada la caída en los 3 años de Mauricio Macri, ni de los jubilados y jubiladas, ni de la UH, ni del sector informal, ni de aquellos beneficiarios de planes sociales que los veíamos el otro día, el jueves, en la protesta junto con la CGT. Acá estamos hablando de los trabajadores que yo llamo privilegiados, aquellos que tienen paritarias, que tienen convenios colectivos de trabajo. Sigamos, 15,8% es una pérdida consolidada. Y tenemos una última placa. La inflación acumula durante estos más de 3 años del gobierno de Cambiemos 195%. Es verdaderamente un dato apabullante. Los salarios, depende cómo uno los mire, pero están poco más arriba del 100%. Con lo cual la inflación está prácticamente duplicando a los salarios. Siempre que uno ve esta locura tiene la tentación de decir, pasémoslo otra vez a Macri.
diciendo lo que decía de la inflación antes de ser gobierno, pero también en etapas en las que ha sido gobierno, se pasó prometiendo que íbamos a ir a un dígito nada más de inflación, 195%. ¿Usted cree que los salarios, las jubilaciones, las pensiones no contributivas aumentaron de esta manera? Están muy, pero muy lejos. La derrota es más grande, ¿la tenemos? Bueno, entonces esto es interesante, pongámoslo en el aire. Acá hay que bajar la inflación. Yo en el 2007 denuncié la inflación, no porque fuese un vidente, sino porque tengo unas canas y sé lo que pasa después de un tiempo cuando la inflación actúa. La inflación es una gran estafa. ¿Cerramos y qué? Para el año que viene es comenzar a reducir la inflación en búsqueda de llevarla en un par de años a un dígito como tienen 99 de cada 100 países del mundo. Somos producto de que tenés un gobierno que estafa a la gente con la inflación. Y si no hay inflación, el cepo no tiene sentido. Y cuando nosotros asumamos, le vamos a decir a la gente que la inflación se va a terminar, que confíe, y la gente va a confiar. ¿Ahora es un problema difícil? No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. ¿Quién será el psicólogo de Macri? 195% de inflación. Supongo que alguna vez a esto lo alarmará y que entonces va a quien lo atiende y le cuenta. Y esta persona debe ser extraordinaria porque dice, no te importa nada, vos dale para adelante, vos seguí. Porque pone cara de que no le interesa demasiado. No lo veo uno angustiado, ni preocupado, ni sintiendo que debe rendir cuentas ante la opinión pública por el desastre que ha hecho a partir de todas las promesas absolutamente infundadas que había formulado. Tiene que tener gente que lo atienda muy bien, que lo contenga de una manera excepcional, porque un tipo normal estaría con un nivel de angustia que no podría superar, porque no es que le ha causado daño a una persona, un compañero de trabajo, a un vendedor, le ha causado daño a millones y millones de personas. La gente camina por Buenos Aires, 650.000 personas preguntándose cómo van a comer hoy. Millones de personas tienen una dificultad atroz hoy día. Entonces, una persona con un nivel de sensibilidad mínimo ya tendría que estar muy angustiada. Por eso me pregunto, ¿quién es el que le permite tener esta calma a Macri? Y capaz que hoy en algún momento pide micrófono y habla en algún acto y nos dice otra vez vamos todos juntos, y cuidado que no se enoje diciéndonos que hay que aguantarse sin llorar, que hay que seguir remando sin llorar, como de vez en cuando se agranda y nos dice. Qué personalidad increíble, tiene que estar dotado de alicientes y de estímulos que lo superan como persona, de otra manera no se puede sobrevivir a tanto disparate.